quisiera aclarar que, por ejemplo, en el caso colombiano es muy difícil la destitución del presidente de la República. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos la situación peruana, vemos que salir del presidente en el Perú es relativamente fácil. En Colombia eso es muy difícil, ¿sí? Entonces, como yo cuento ahí en la columna, una cosa son las investigaciones frente al hijo de Gustavo Petro, frente a su ex esposa y a otras personas que han mencionado, que eso van por la vía de la, llamémoslo, justicia ordinaria. En el caso colombiano es la Fiscalía General de la Nación. Allí ya hay un principio de acuerdo de Nicolás Petro con la Fiscalía, que es lo que explica un poco que no haya habido privación de la libertad, sino detención domiciliaria. Él tendrá que dar información de los dineros que habrían ingresado a la campaña, porque lo que él ha dicho es que evidentemente él, un poco usando la condición de hijo del presidente, pidió dinero para la campaña de su padre, pero sin que éste supiera. Él se habría quedado con una parte de esa plata y alguna otra ingresó a la campaña, y es lo que tendría que probar ante la Fiscalía. Y en el caso del presidente, el proceso es un poco complejo. Primero inicia en una institución que se llama la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí se prepara la acusación, la Cámara acusa ante el Senado. Como se trata de delitos que habrían sido cometidos antes del cargo, va al Senado, el Senado tiene que hacer un antejuicio político y finalmente va a la Corte Suprema de Justicia. Eso puede durar mucho tiempo, ¿sí? Puede durar los 3 años que le quedan a Gustavo Petro, pero durante ese tiempo no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de suspenderlo del cargo. Él podría seguir ejerciendo la presidencia, por supuesto con un desgaste político complejo de estar defendiéndose, pero solo hasta que llegue una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por tener ese fuero especial que el Senado le quitaría, se podría pensar, salvo en una renuncia, una destitución. Eso, o sea, los cálculos que uno hace en Colombia es que si se cumple lo normal, se van los 3 años sin que se llegue a una decisión definitiva. Jorge Iván, la Cámara de Representantes ya anunció finalmente que va a iniciar algún tipo de investigación, pero que, como tú dices, claro, tendría que primero ser aprobado, entiendo, con 2/3 de los miembros de esta Cámara de Representantes y luego finalmente pasaría al Senado. ¿Ya dijo que va a iniciar algún tipo de investigación con esta posibilidad? Claro, porque incluso unos congresistas presentaron una denuncia penal ante la Comisión de Investigaciones, que es como una sala especial de la Cámara de Representantes. Okay. Entonces ahí ya presentaron una denuncia penal, seguramente las pruebas de la Fiscalía van a llegar allí y allí se va a iniciar la comisión. Ahora, ¿qué es la investigación en la comisión? ¿Qué es lo que pasa? Y ya hay un antecedente que tuvimos nosotros en Colombia en su momento en la presidencia de Ernesto Samper, el proceso 8000, cuando se habló del proceso 8000. Y es que la comisión de acusaciones, que está conformada por 14 representantes a la Cámara de distintos partidos, prepara la acusación, pero la votación en Cámara es una votación política, no es un juicio jurídico. Entonces, y los votos que se exigen es muy alto, como tú lo señalabas, 2/3 partes. Es decir, si las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Representantes, que son cerca de 174, el día de la votación no votan porque el caso llegue al Senado, se llega al archivo. Es decir, supongamos que vote la mitad más 1. Eso no es suficiente para que el caso vaya al Senado y por lo tanto allí se archivaría políticamente. Ahora, Jorge Iván, digamos, ¿cuál es el timing que debe tener la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que, claro, digamos, el peso que ellos le pueden dar a su investigación irá de la mano con lo que la Fiscalía vaya averiguando en el caso que le siga a Nicolás Petro y que pueda vincular ya sea a su padre, el presidente de Colombia, como a su jefe de campaña y a otros políticos que acompañan a Gustavo Petro hoy en su presidencia? Claro, la Fiscalía tiene que ir, por decirlo así, trasladando las pruebas, porque en realidad la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene muy poca, no sé, capacidad forense, por decirlo de alguna manera. Recibe las pruebas de la Fiscalía y en la medida en que la Fiscalía vaya avanzando, porque creo que tú en la introducción hacías una aclaración importante. Durante la semana se discutió, o cuando Nicolás Petro consideró que iba a negociar con la Fiscalía, que iba a decir que entraron dineros irregulares a la campaña. Ojo, todavía no se han dicho que es dinero de narcotráfico, dineros irregulares.
¿sí? ¿Qué significa la irregularidad? Son varias cosas. Primero, en Colombia está prohibido que personas jurídicas, o sea, empresas, aporten a campañas. Hay unos topes de dinero hasta cierto punto y todos los gastos tienen que ser reportados a campaña. Entonces, esos son los 3 delitos por los cuales se investigaría al eventual presidente, y es no reportar gastos, pasarse de los topes y permitir que personas jurídicas aporten a la campaña. Eso sería. No se ha hablado todavía de narcotráfico. Si bien uno de los involucrados, el llamado Santander López Sierra, el llamado Hombre Malboro, sí, pagó una pena de narcotráfico por 20 años en los Estados Unidos, pero digamos él aquí no tiene ninguna deuda con la justicia. Entonces, la Comisión de Acusaciones tiene que preparar la acusación ante la Cámara. Eso puede tomar 8 meses, 1 año. Luego la Cámara de Representantes tiene que votar si lleva el caso al Senado. Eso puede tomar, no sé, 1 semestre. Y dependiendo de ahí, si la Cámara decide, vota con 2/3 partes, va al Senado. Y el Senado hace lo que se llama un antejuicio político. Es decir, autoriza que la Corte Suprema sea la que lo juzgue, y solo hasta entonces empezaría un proceso penal en contra del presidente de la República. Es decir, el paso por el Congreso yo creo que son unos 2 años y medio. Y solo hasta entonces, si el Senado autoriza, llegaría a la Corte Suprema. Seguramente cuando ya no esté en el cargo, y la Corte Suprema podría seguir el caso ante digamos ya él como expresidente. Correcto, pero digamos, entonces, por más que la Cámara de Senadores finalmente no acepte la denuncia y habilite, digamos, a la justicia colombiana para abrirle un proceso penal al presidente, pues así tampoco hay la posibilidad de que sea suspendido, o de que incluso, tú explícame mejor este término, pueda ser suspendido en el cargo por indignidad, por mala conducta. ¿Qué significa eso, por favor, Jorge Iván? Porque recordemos que tú hacías bien el ejemplo al inicio también respecto del Perú. La facilidad con que hemos, digamos, el uso y el abuso de la figura de la incapacidad moral. No es una figura similar que, claro, por ahora los políticos colombianos le están usando responsablemente, y ojalá sea así, pero ¿podría cambiar? ¿Alguna vez se ha utilizado esa figura? Cuéntanos un poco. No, nunca. Y la diferencia es la siguiente. La destitución por lo que se llama indignidad es por hechos sucedidos en ejercicio del cargo. Ajá. En el caso de Gustavo Petro, fueron hechos que habrían sucedido siendo el candidato, o sea, siendo particular. Por lo tanto, ahí no hay lugar ni a la destitución ni a la indignidad, sino la autorización para que la Corte Suprema inicie un proceso penal por delitos comunes. Clarísimo. Déjame